Los bomberos han trabajado intensamente en el incendio Mountain en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles. Actualmente la contención ha aumentado al 36%, pero el fuego continúa cubriendo un área de unos 83 kilómetros cuadrados. Obviamente, el fuego ha pasado por esta área y aunque pueda parecer que la tarea de combatir el incendio está terminando, entramos en el proceso de ayudar a los residentes que han perdido sus hogares a recuperarse. Los vientos del noreste, conocidos como vientos de Santa Ana, contribuyeron a la propagación del incendio con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora, haciendo que las ascuas viajaran hacia vecindarios residenciales cerca de Camarillo. Miramos por la ventana y vimos mucho humo en el cañón y coches bajando por la carretera, tocando las bocinas y gritando: ¡salgan de aquí, salgan de aquí! Agarramos al gato y mi esposa dijo: tenemos que irnos de aquí ahora mismo. El incendio, cuya causa aún se desconoce, ha causado numerosos daños y los bomberos han llevado a cabo 136 rescates activos, según datos del Departamento del Condado de Ventura. Aunque en algunas áreas las órdenes de evacuación se han convertido en advertencias, la situación continúa siendo crítica. Es demasiado pronto para procesar las emociones. Se espera otra ronda de vientos del noreste mañana martes, pero la humedad debería aumentar y no se pronostica que las ráfagas alcancen la misma intensidad que las que avivaron el incendio, de acuerdo con el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional. La violencia en México se ha incrementado desde el pasado 1 de octubre y la presidenta informó que las autoridades están abocadas a las investigaciones. Primero es que llegue la información de las fiscalías estatales, que es de donde viene la información, de manera más expedita, no solamente para homicidios, sino para otros delitos de alto impacto. Tan solo el fin de semana suman 187 personas ultimadas en diferentes agresiones en todo México, 10 de ellas en un ataque armado en la ciudad de Querétaro, un estado vecino de la Ciudad de México caracterizado por su tranquilidad. El día de ayer un grupo de personas armadas llegaron a atacar a un grupo de personas a un bar muy cerca del centro de la ciudad de Querétaro, donde ultimaron a 10 personas y hay heridas 13 personas en total. En Sinaloa, el Palenque Culiacán 2024 fue cancelado por los organizadores tras el asesinato del secretario de Seguridad en Mazatlán y las amenazas directas al gobernador Rubén Rocha, aunque niegan que esa sea la causa. Lo subrayaron los organizadores, que ellos no querían correr riesgos de ir a un evento que desde el punto de vista económico representaron un fracaso, por las propias expectativas de baja asistencia a los eventos. Mientras tanto, la población expresa malestar por la violencia en México. Los ciudadanos lo ven difícil, si no pudieron en lo anterior, pues ojalá que le metan ganas esta vez. Cada vez, aunque las autoridades quieran terminar con eso, la verdad no creo. Las nuevas contiendas entre organizaciones criminales por el control del territorio y las rutas del narcotráfico han impulsado la cantidad de homicidios en México. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, dijo que hay avances hacia un alto al fuego en Líbano y ha reiterado que a su país se le ha negado el legítimo derecho a la defensa a través de organismos como la Corte Penal Internacional. La guerra con Hezbollah aún no ha terminado. Nuestros objetivos para nuestra guerra con Hezbollah no son los mismos que nuestros objetivos con respecto a Hamas en la Franja de Gaza. Hay diferencias. Para el nuevo canciller israelí, el cumplimiento de los objetivos de su gobierno condiciona el cese al fuego. Al respecto, Hezbollah ha afirmado que no tiene propuesta de Israel. Todos hemos oído hablar de ellos en los medios de comunicación, pero el Líbano no ha recibido nada oficial ni ninguna propuesta concreta. Estas declaraciones ocurren luego de la conmemoración a los 400 días de cautiverio de rehenes por parte de Hamas. Cientos de asistentes se reunieron y marcharon en Tel Aviv para clamar por un cese al fuego y la liberación de los secuestrados. Todos ellos siguen en los túneles de Hamas bajo tierra y pronto será otro invierno en el que estarán congelados, solos, hambrientos, hasta el momento en que podamos traerlos de vuelta mediante un acuerdo. Bueno, deseo que esta guerra termine y nuestros rehenes regresen a casa sanos y salvos. 101 personas siguen esperando volver con sus familias.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, el número de muertos palestinos asciende a aproximadamente 41.965. Israel, por su parte, reporta más de 1.200 fallecidos y miles de heridos. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.